¿Cómo estamos? Feos. No, bueno, eso ya lo sé, pero igual a todos andamos igual. Poquito, poquito. Es que ha estado lloviendo mucho. Qué bueno por una parte, pero el frío comienza a sentirse en pleno verano. Pues no va a parar de llover en una semana al menos. Aquí hay mucha agua y en Europa unas partes muy secas y frías y otras partes muy secas y calurosas. ¿Ah, sí? Pues ves que hay incendios en España. Bueno, que es últimamente en los últimos 10 años ha pasado eso ya. Incendios e incendios e incendios. Aquí en México ya también hubo un rato que era pura calor, 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 calor. Ah, sí. Me acuerdo que hace un año, por esas fechas andábamos, pero parecía horno. Pues debíamos no sé cuántos millones de litros a los Estados Unidos de agua. Hoy yo Ah, creo que ya les pagamos una buena parte y las presas están llenas. pues lo que iba a ser el aeropuerto internacional, el Prian, ya está ahora sí totalmente cubierto. Texcoco, ¿no? Ujú. Que yo no sabía que cuando llegaron, bueno, en este caso, despuesito de Hernán Cortés, otros españoles a fundar la Nueva España, ellos comenzaron con ¿cómo le podremos llamar? A formar como estas presas y que fueron los responsables de que el lago de Texcoco comenzara a secarse. Bueno, y otras partes de lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Porque antes todo eso era, pues, una zona de pequeñas lagunas, ¿no? Pues había que borrar los rastros de la antigua civilización. Pues sí, pero ¿a qué costo? Ahorita ya estamos viendo que, como dicen por ahí, ¿no? El agua siempre pide o reclama su cauce, su camino. Y se está hundiendo la Ciudad de México, ¿no? Pues es como un comportamiento imperial. Además recuerda que consideraban a los nativos como no hombres, Sí, como si fueran animales. porque decían que no teníamos alma. Interesante ahorita lo que pasa igual en Gaza. Tienen un concepto muy parecido al de aquel No, entonces en no. 1500. Por lo menos los políticos que se basan mucho en creencias. No lo digo yo, lo han declarado. Después te paso los videos. No, o sea, entre lo que declaran y los hechos y las creencias hay un gran trecho. Yo te puedo decir que si no te portas bien va a venir un marciano y te va a dar de nalgadas. Y te lo digo no porque crea que de veras va a venir un marciano y te va a dar de nalgadas. Bueno, es lo que creen. No, ni siquiera es lo que creo, no es cómo te puedo controlar, cómo controlo a otra persona. Pues mediante el miedo. Y si el miedo, y si las preferencias lingüísticas no son suficientes, pues el miedo mediante la violencia, ¿no? No, ya imagínate, en el siglo XVI, XVII, se discutió mucho, pero mucho, y ya sabemos cómo se resolvió a favor de los aborígenes, que sí fueron considerados hombres. De eso al siglo XXI, de los israelitas, no, Sí. además son cultos, No, sí, cómo no. sí, Ujú. son uno, son uno, A ver, que los israelíes o los israelitas. sí, los que nacieron en Israel. No son israelitas, no son israelíes. Los judíos son otra cosa. No, por eso te Los digo, los judíos, judíos, ellos al contrario, están levantando la voz en contra del genocidio en Gaza. Los de Israel, los que están en Israel y los que se han tenido que ir a Jordania, o hijos, ay, se me va el nombre. Cisjordania. Cisjordania, es que se me complica. Ellos sí están totalmente de acuerdo de que, pues, no son humanos, ¿no? Y que si los dejan vivir, van a ser una amenaza con el tiempo.
Pues de que van a ser una amenaza, pues porque los han agredido. Acuérdate en la película del Padrino, tienen que matar a todos los miembros de una familia, porque si quedaba uno, como quedó en la película, ese se iba a vengar. Y así ocurre, que el niño llega a Estados Unidos, empieza a crecer, empieza a adquirir poder y regresa a vengar a su familia. O sea, esta idea de, más en ese tipo de culturas judeocristianas, pues la Biblia es su máxima autoridad, y ahí sí que no solamente toleran, sino promueven el ojo por ojo y diente por diente. Pues a ver qué pasa, porque si fuera eso así tan literalmente, todos los mexicanos estaríamos haciendo otra cosa dentro de Estados Unidos y estaríamos justificando entonces la creencia de Trump. Pues no, ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí, porque imagínate todo lo que han hecho los Estados Unidos a México en cuantos siglos también. Lo mismo sería con España. No, digamos, las respuestas no son inmediatas. Ah, claro que no. O sea, son afrentas culturales también. Y la cultura se mueve muy lentamente. ¿Por qué Trump no se anima a agredir? Porque no solamente hay mexicanos de este lado, hay 40 millones de aquel. Entonces, como decía aquel que estudió el rito de independencia, todo surgió con una chispita. Incendió la pradera y después de 3 siglos todavía hay humo. Entonces sabes que puedes agredir, pero no sabes la respuesta y cuánto tiempo va a durar, ¿no? O sea, ahí se muestra una especie de paradoja que no nos lleva a ningún lado, pero que se sigue utilizando, pues sigue funcionando. Porque las paradojas para eso sirven. Funcionan porque todo se vale, todo. En la lógica, bueno, tú lo viste. No puedes afirmar y negar al mismo tiempo la misma cosa. Eso está prohibido. Formalmente, lógicamente, matemáticamente. Pero políticamente es lo que funciona. Tú entiendes lo que quieras, que yo también voy a entender lo que quiera, y y el que tiene más poder se impone. Y puede ser revolucionario e institucional al mismo tiempo. Y de eso tenemos una gran formación. Sí. Sí, Y además sí. Las grandes contradicciones bíblicas que pues siguen, se mantienen. Incluso aquellas organizaciones religiosas que han surgido en los últimos tiempos, que quieren aferrarse a la Biblia, lo hacen, pero al mismo tiempo integran para sus campañas de proselitismo el Big Bang. Entonces ya aprendieron a combinar la Biblia con la teoría de la relatividad, la cosmología moderna. Entonces, ¿qué gran contradicción? Pues sí, para quien logra verla, la contradicción, y se quiere someter a la razón crítica, ¿no? Pero muchos están dispuestos a creer nada más y a no percibir, incluso hasta reaccionar violentamente con aquellos que les indiquen que están en una contradicción. No, si no, hubieran prosperado tantas religiones como lo han hecho en estos últimos años, que es paradójico, ¿no? Como un desarrollo tecnológico, científico, con un desarrollo religioso. Pues sí, y esos son los hechos. Además pensar que todavía hace poco más de 100 años era el gobierno prácticamente, la religión. Aquí en México, años. Pues, bueno, 150, poquito menos, No, menos de 150 años, menos. Mil años. No, hablo de cuestión de México. No, México, la religión católica
vino a sustituir otras religiones. O sea, hasta el momento yo no conozco ninguna civilización que no haya hecho uso de la religión para gobernar, ¿eh? Ni aquí, ni en Egipto, ni en Europa. La religión está detrás de los gobiernos, porque los gobiernos necesitan de justificar su autoridad. Y una primera autoridad que se les ocurrió fue Dios. Yo mando porque, no porque sea yo, sino porque Dios así lo quiere. Y la gente lo cree. Y si le dices a la gente, oye, ¿de veras crees en Dios? Te dicen que sí. Uy, ¿y dónde está? Se empiezan a enojar, ¿no? Y puede que haya, porque a mí me tocó, no, si yo sí hablo con él, yo lo he visto. Ah, bueno, ya que haces frente a ese tipo de creyentes, pues guardar silencio, porque nada ganas, no lo vas a convencer. No hay ningún argumento, ninguna prueba empírica que lo haga cambiar de punto de vista. Al contrario, los utilizan todavía aún más. Se vuelven fanáticos, ¿no? Pues algo Sí, así están los de Israel, llevando la creencia a la parte más paradójica, porque podría utilizar un adjetivo, pero no valdría el esfuerzo. Aún ¿cuál así, adjetivo? ridícula, absurda. Absurda, sí. O sea, porque toda contradicción es un absurdo. Ridículo, te digo que ahí sí el adjetivo como que demerita un No, poco. porque hay quien realmente, yo sí acepto que hay creyentes que creen estas cosas con, como dicen, con toda su fe de por medio. Y hay quienes manipulan esa fe y hacen el ridículo para continuar administrando a los creyentes. Pues los creyentes, digamos, no hacen el ridículo. Quienes hacen el ridículo para mantener su estatus de autoridad, entre comillas, ellos sí hacen el ridículo. Ah, sí, me refiero a ellos. Es como tu profe de RI. Una vez en una de sus transmisiones llegaban, hace tiempo, llegaban y decían, ¿por qué dices europillos? ¿Por qué nos tratas así a los europeos? Y él decía, no, 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 yo no me estoy refiriendo al ciudadano de a pie, me estoy refiriendo a las supuestas autoridades europeas. Y ya como que aclaró esa situación porque cuando decía así de manera general pensaba que también se hablaba de la persona, del ciudadano, no, solamente los que con esos discursos buscan perpetuar, como bien dices, ¿no? La autoridad, aunque no la tengan. Administradores. Hablando de Y administradores, ¿qué onda con Lili Telles? ¿Has visto que hasta ya está en memes y toda la cosa? Digo, ella se pues siente autoridad. Yo pondría de ejemplo, hablando de lo de el ridículo, ¿no? sí, ella es parte de una autoridad, la legislativa, Sí. es el Senado, que no representa a la autoridad, es parte de esa autoridad, Ujú. ¿sí? Pero Mientras sí. no cambie su estatus, esa es su condición, digamos, jurídica. Pero eso ya se había visto desde con Benito Juárez cuando fueron a Francia también para buscar ayuda de los europeos. O sea, no me sorprende. Por eso la narrativa de la 4T, parte de la narrativa de la 4T involucra, digámoslo así, a los vendepatrias, Ujú. que fueron a ofrecerle el trono a Maximiliano y que son muy, en el discurso es muy reiterada ese hecho histórico, ¿no? De que efectivamente, bueno, uno de los promotores fue el hijo de Morelos, Ah, mira, esa no me la sabía. ¿sí? Pero sí, el hijo de Morelos, hasta hay una canción que compuso Guillermo Prieto, Los Cangrejos, en su honor, porque siendo hijo de un insurgente, Ujú.
también formó parte de la comisión que le fue a entregar el trono de México a Maximiliano. Y esa no me la sabía. O sea, diríamos que pues, se repiten entonces algunos detalles, ¿no? En cuestión histórica. No sé si a ese grado, no creo que, por ejemplo, en este caso, el hijo de López Obrador llegara a hacer algo similar, solamente el tiempo lo dirá. Yo no creo, más que ahorita los chismes que han sacado. Pero imagínate que pasara eso, sería algo equiparable. No ha sucedido, pero pasaría así, ¿no? Que alguien que en la historia va a ser como una figura pública o de autoridad con el tiempo. Yo creo que sí va a quedar en los libros de historia López Obrador. Pues que hiciera eso su hijo, estaría emulando un poco esto. Bueno, no necesariamente, ya me acordé, Juan Nepomuceno Almonte. Eh, algo me sonaba con Nepomuceno, pero dije, mejor no lo digo. ¿Qué tal si me equivoco? Pero sí, Es, ya es, me sonaba. es el hijo de Morelos. Mira. ¿Y te acuerdas? Hay una canción de los Cangrejos donde ridiculizan su forma de hablar. También es una canción bastante racista, ¿eh? Porque casi lo hacen ver como un indígena más. El racismo, como dice López Obrador, la derecha es la derecha, no hay ni derecha básica, ni media, ni ultraderecha, es una. Está bien, él, porque estaba construyendo un enemigo, López Obrador, ¿no? Ujú. Tenía que simplificar la narración. Entonces los buenos, el pueblo, que lucha contra los malos, todos aquellos que no se ajustan a la descripción del pueblo tal y como se ha estado estableciendo en la narración oficial, caen en el campo de los enemigos. Por eso es que una respuesta de todos ellos es que también nosotros somos pueblo. Sí, pero es que es la lógica de la más elemental política. Hay que construir un enemigo para que todos los aliados puedan marchar al mismo son, Ujú. porque tienen un enemigo en común. Y ahorita el enemigo común son los vendepatrias. Entonces, Salinas, Lili Telles, si salen como candidatos, ya salen con el estigma de vendepatrias y van a ser fácilmente derrotados. Así como los adversarios están construyendo y no les ha salido lo de narcogobierno, ¿no? Ujú. Narcopresidente, narcopresidenta, pero no les ha funcionado. O sea, ni siquiera ellos ya lo repiten con millones de veces. Recuerden en X, ¿no? Que pagaron para que todos los días fuera tendencia. López Obrador narco, Claudia Sheinbaum narco, y el resultado que fue, pues la gran paliza de las elecciones. O sea, no hizo mella. Y ahora están repitiendo porque ¿de qué otro asunto pueden agarrarse? De la Pues es. dictadura, de que estamos yendo a la dictadura, nadie se los cree, porque si aquel que dice que estamos yendo a una dictadura y dice tantas barbaridades, ¿cómo es que las dice? Pues porque no estamos en una dictadura tan elemental como es. La gente se da cuenta. Por eso No, López Obrador hablaba de la revolución de las conciencias, porque caen en contradicciones elementales. En donde, fíjate, yo veo que son más cautivos a la verborrea de la derecha, en el sector universitario, fíjate. Ahí sí lo he visto, lo he comprobado, porque discuto con mis amigos, colegas, estudiantes, y se reitera, incluso antes del 24, él juraba, no, sí, Xochitl va a ganar, a pesar de todas las ridiculeces que había hecho, él ahora sí que era un acto de fe. Era lo que quería, pero no porque él lo quería,
iba a ocurrir. Y le desmenucé y le dije, mira, a ver, somos 90 millones de mexicanos. De esos, descuenta la tercera parte, 30 millones, porque nunca votan, nunca se acercan, a pesar de que tienen derecho, es más o menos una tercera parte que no vota. Quedan 60 millones. De esos 60 millones, López Obrador ya dijo que en 30 millones de hogares reciben un estímulo por estos programas del bienestar. 30 millones de hogares. Cada hogar tiene 2, 3 miembros. Pongámosle 2. Ese es el piso de la cuarta transformación. Lo demás ya es ganancia. Los que apoyan a Xochitl tienen esos 30 millones como techo, tienen que alcanzar eso como techo. Pero ¿cuántos votos sobran? Pues digamos 30 millones. No, los 30 millones no van a automáticamente apoyar a Xochitl para más o menos poner empatada la elección. Le digo, están perdidos. Bueno, él juraba que estaba yo loco. Bueno, pues ya después de las elecciones dije, ¿qué tal? No, pues sí. Es que no hacen análisis, se van por lo que creen y creen que lo que creen es la realidad. Y pues no intentan poner datos en sus análisis, sino pura fe, pura fe. Tengo una amiga en Mérida que me escribía, no, Xochitl le va a poner una tunda a la Claudia en los debates. Yo, ¿cómo crees? No, ella decía, es una super ingeniero, de veras. Y ya había salido el video de ese del 130%, ¿no? Que no sabía ni contar. De ingeniero. Sí. No, decía, eso fue un pequeño error. Y otro pequeño error, y otro pequeño. Todos eran pequeños errores que no iban a pesar. Pues sí, pesar. Es que estuvo bueno eso. Ay, ya no me acordaba de eso. Entonces, a veces yo me pongo en el lugar de la Xochitl y debe tener una existencia amarga, ¿eh? Sobre todo porque del otro lado a cada rato le sacan sus hierros, ¿no? Pues es que tienen una historia, tanto ella como su familia, muy complicada de defender, digamos. Sí. O de justificar en el mejor de los casos. Pero digamos, ya no molestarla, pues ya se llevó la tonda de su vida. No, pues siguen haciendo chistes, parodias, en fin. Y ella se enoja, y pues con eso más sabroso la tunden. Y ves que ha fracasado. Tenía su programa en Atypical con una senadora del PAN, fracasó. No tenían contenido. Y ahorita se quiso también colgar de Jesús. Bueno, me acuerdo que se llama Jesús. Todavía, por cierto, se quedó ahí en stand-by, ¿no? Lo de las simulaciones de Televisa. Principalmente Televisa. Específicamente de Loret de Mola, porque así lo señaló. Donde ves que mencionaba que la misma jueza que sentenció a su hermana fue la misma que dejó libre. Ay, ahorita se me acaba de ir. Al Vallarta. Cole. Entonces también ya se quería subir al tren. Y es inteligente este Vallarta. O sea, le dijo, y su esposa, ¿no? También le dijo, bueno, pues te apoyamos, ¿no? Entonces, por eso te decía que con lo que iniciamos hoy, ¿no? Con todo lo que nos han hecho, entre comillas, en cuestión histórica. Aún así, todavía queremos apoyarles, ¿no? Puede que no sea en los hechos, pero en el discurso tendemos a hacer ello. No importa, aunque me hayas dado una cachetada, ven, vamos, te apoyo. Entiendo la situación por la que estás, pero depende de ti si quieres que te ayuden. O sea, ¿a qué te refieres? Porque hizo un video reclamando esto, ¿no? Que te acabo de mencionar, que la misma jueza que le dio libertad es la que sentenció a su hermana. Y entonces su esposa de Vallarta le dijo, te apoyamos, pero
tienes que venir al Zócalo, sufrir lo mismo que nosotros, tú tienes un poco más de apoyo que lo que tuve yo, pero vive la experiencia de que de plano pues ahora sí no hay nadie que te apoye, porque ella decía, no, es que de seguro te apoyó López Obrador, te apoyó la presidenta Sheinbaum, te apoyó Morena, y hasta ahorita no hay- solamente son dichos, ¿no? No ha comprobado nada Xochitl Gálvez de este supuesto apoyo, ¿no? Cuando lo que ellos han narrado es de que fue inclusive sin abogado privado, fue con un abogado de oficio, de ahí mismo de la fiscalía con el que trabajaron durante pues, casi 20 años. Entonces le dicen, va, te apoyamos, pero tú dices cuándo, te esperamos, vamos a estar en tal lado, en el Zócalo, tal día, va a haber una entrevista en tal lugar. ¿Tú crees que llegó Xochitl Gálvez? No, porque además hay una notable diferencia. La fabricación de un delito no es igual a la comprobación de un delito. Xochitl quería equiparar eso, no, pues es que es lo mismo, mi hermana, no, a tu hermana la está sentenciada, el otro no estaba sentenciado, y finalmente sale y no cometió el delito de plagio, ¿no? Y eso fue lo que sentenció la jueza. Por el otro lado, del otro lado, la jueza sentenció porque sí se comprobó el delito, o sea, es delincuente y ya tiene sentencia. Exactamente. El otro no tenía sentencia. Entonces son Pues cosas totalmente distintas, pero así manejan la información sí, de manera tergiversada, tanto que por ejemplo ahorita Lili Telles, yo nada más la estaba escuchando, ¿no? Todos los mexicanos, todos los que vivimos en este país, todos los ciudadanos, todos, y yo me quedé así, bueno, todos es como nadie, ¿no? O sea, por lo menos di tantito la mayoría, que tampoco te lo van a creer porque por lo menos en cuestión estadística pues no cuadran, ¿no? Con los datos duros. Algo distinto, ¿no? Que por lo menos no suena mentira tan así, tan abiertamente, ¿no? fíjate que hay una función de las mentiras de estos cuates. Van dirigidas a un auditorio, quien está dispuesto a escucharlas. Y para no perderlo. Entonces sí tiene una función. Y además, fíjate, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué tan flagrantes mentiras? Y como tengo amigos de todos colores y sabores, y unos bien radicales de derecha, celebran casi casi como una verdad revelada por Dios lo que dice cualquiera, ¿no? Cualquiera que ataque a la 4T y sobre todo a López Obrador, uf, lo hacen su ídolo, ¿no? Entonces, tiene una función política de conservar, aunque sean poquitos, ¿sí? A quienes les prestan atención e incluso votan por ellos, porque por Xochitl, a pesar de todo, hubo 16 millones de votos por Xochitl. Entonces, no son poquitos. No son suficientes, bueno, pero no son poquitos. Y además, fíjate que me di cuenta que cuando empezó a salir la información de los pobres, de cuántos pobres había sacado López Obrador, se reanima la campaña en contra de López Obrador, acusándolo de todo, ¿eh? Y tan ruidosa que quieren ocultar lo otro. O sea, no van a admitir nada que pueda ser considerado un logro de López Obrador. Pueden aceptar que la 4TX, pero de López Obrador nada. Tienen esa impronta, ¿no? De López Obrador y reaccionan inmediatamente. Y si sale que bajo su gobierno 13 millones y tantos salieron de la pobreza, hicieron mucho ruido para que no se oyera lo otro. Entonces, ya nomás estoy esperando a que salga una información favorable del gobierno de López Obrador para confirmar que efectivamente se reactiva
el ruido de la derecha, ¿no? Entonces sí cumple una función. A ti te pueden parecer falsedades evidentes. A los creyentes, pues le parece información y de la buena, ¿no? La acusación de que fue a recibir línea de los narcos cuando saludó a la mamá del Chapo, hay quien lo cree. Y obviamente no contrastan que el observador iba con una comitiva, iban periodistas, o sea, por eso se conoce. Ajá. Ahí frente a todos estos testigos fue a recibir línea, no de la mamá, ¿no? Una viejita, pero repiten una y otra vez porque no tienen de otra. Ahora con que va a cantar el Mayo Zambada, se olvidan que si es testigo protegido de los Estados Unidos, y es lo que quiere el Mayo, al declararse como culpable, quiere que lo declaren testigo protegido. Y si es testigo protegido, lo van a proteger contra todo. Incluso van a proteger lo que confiese, no lo van a dar a conocer. Y aquí está duro la cantaleta de que ahora sí va a cantar. No, de que va a cantar o ya cantó, ya lo hizo. Pero los Estados Unidos no lo van a dar a conocer por una sencilla razón. Utilizan la información y la no información al público como arma política. Entonces, es muy interesante pues lo que está pasando en la UAP, ¿no? Que la candidatura o sea, la posibilidad de reelección ya levantó a mucha gente, ¿no? Sí, porque ya es antidemocrático eso. Bueno, por lo menos desde la perspectiva mexicana. Pues más bien, fíjate que no, porque está en la ley de la UAP, pues está en contra del ambiente externo, ¿no? O sea, digamos, está en contra de la 4T. Si afuera ya no se vale ni el nepotismo ni la reelección, o se está discutiendo en torno a eso, pues la UAP, al simplemente mantenerla, pues está yendo en contra. Y es una institución pública, que tiene todo el derecho de hacerlo. Pues sí, cualquiera tiene el derecho a no secundar las políticas públicas, ¿no? Con propuestas, si es que hay propuestas. Y mejor sería que con propuestas. Pero por mera inercia, las cosas se le pueden complicar y mucho. No sé hasta dónde al gobernador le convenga la reelección. Y si no le conviene, pues puede que no se reelija, porque todavía faltan las elecciones, ¿no? Y supongamos que se reelija, la pueden reventar. Si se levanta un movimiento en contra de la reelección y pierden porque se reelige, de todos modos va a estar ahí. Entonces, con una buena coordinación, con un paro bien organizado, va para abajo. Y es una posibilidad. En política no hay que descartar ninguna posibilidad que suene lógica, ¿no? Y que tenga elementos, o sea, información de apoyo. Como todavía no hay resultados, supongamos, estoy especulando, que gana con un 60% y los otros obtienen un 40%. Pues ese 40% es un buen capital para hacerle la vida de cuadritos y reventarla y tirarla. Aún si fuera el 20%, aún con el 10%. En política, con que haya unos cuantos decididos, porque la mayoría son apáticos, ¿no? Pueden apoyar para que gane, pero no la van a apoyar para defenderla contra embestidas de otro tipo, ¿no? Más enérgicas. Y además ideológicamente no están preparados los que apoyan la reelección. La están apoyando en bulto.
Hoy estaba viendo, me mandaron unos videos de son unos estudiantes de filosofía y letras para acabarla De amolar. no, pero es sabroso cómo se van a acomodar las cosas contra los acarreados y en contra de la Lilia. Pues se puede leer de muchas maneras, pero dicen es la gente de filosofía y letras. Y ya me llegaron los mensajes de que si estoy yo atrás de todos ellos, ¿no? No les he dicho que sí ni no, pero pues ahí está. Te lo pongo como un ejemplo de cómo pueden ocurrir las cosas que aparentemente puede que no ocurran y ocurren. No pensaban que López Obrador no iba a poder hacer nada después del segundo fraude. Mismo Calderón lo decía. Me preguntaban, oye, ¿qué onda con el López Obrador? Pues por ahí anda puebleando con unos 6 o 7 gentes, ¿no? Y sí, andaba puebleando con 6 o 7 gentes. Pues sí, era cierto. Pero algo se estaba cocinando, ¿no? Pues sí, pero no se imaginaban a qué proporciones. No, nadie. Porque en ese entonces, una de las grandes mentiras fue, por ejemplo, ese pacto por México, que firmaron por ahí de, ¿qué será? El 2013, 2014, si no me recuerdo. También en conjunto porque la violencia ya se había desatado de manera muy grande. Digamos que fue como el segundo intento de una gran mentira más de decirle a los medios ya no pongan algo parecido como ahorita lo que protesta Armenta, ¿no? De ya no pongan las cosas negativas, empiecen a poner cosas positivas que estamos haciendo porque ya es demasiada violencia la que se vive, decían ellos, en las calles y las que se ven en los medios. Pero digo, fue el segundo intento porque hubo uno antes, desde Calderón también hubo una campaña en ese entonces con Televisa y con TV Azteca y lo dijeron así. Todavía me acuerdo que estaba escuchando los noticiarios de ambas televisoras. En ese entonces nada más existían esas dos alternativas, si le podríamos llamar así. Y decían, por un acuerdo entre la iniciativa pública y privada, eh, no vamos a darle foco a la violencia que hay en nuestro país. Y yo me quedaba así. Hay Entonces, una foto donde están, al centro está Salinas Pliego y el de Televisa, Azcárraga. Exacto. Y un chorro de periodistas, pero pues yo creo que más de 50, Sí. en la fotografía, para precisamente ya no darle Foco, pues, ¿no? foco a la violencia, ¿no? Entonces, pues sí, el mismo pacto por México, ¿no? Se llamaba. Ajá, sí le llamaron. Todavía me acuerdo que estaba en ese entonces. Me acuerdo que salió en la foto que fue gobernador aquí Barbosa, por parte del PRD. Sí. Estaba del PRI, si no me recuerdo, en ese entonces estaba. Todavía no estaba Lito, había alguien más. No, ahorita no me acuerdo quién. Se fue a su nombre. Y estaba el PRD también. Bueno, el verde ecologista, pues a fuerza tenía que estar ahí. O sea, todos estaban ahí en la fotografía y un montón de diputados atrás, porque me acuerdo que fue en la Cámara de Diputados la primera firma. Ya la del Senado ya no fue tan viral, pero sí la de diputados, pues son más, ¿no? se veía ahí atrás todos aplaudiendo y no sé qué tanto. Yo me quedaba preguntándome, ajá, ¿y eso qué? ¿Cuál es o sea, para ellos está clarísimo cuál era el objetivo, ¿no? Pero para el ciudadano común es de prácticamente están construyendo un partido único a partir de los demás. Entonces, esto pinta mal.
Pero para ellos pensaban de que, no, la ciudadanía iba a tener certidumbre, de que nos ponemos de acuerdo. O sea, ¿cómo es que las ideas, por no llamarlo menos, comienzan a tomar un juego importante en un contexto, en este caso, por ejemplo, con los políticos, en otros, por ejemplo, ahorita mencionaba las universidades, en las familias, en las calles, o sea, porque se hablaba una cosa con los amigos, otra cosa con los vecinos, otra cosa con los compañeros de escuela, otra cosa. En ese entonces ya todavía no existía esta forma tan política de hablar como ahora lo hace el mexicano, un poquito. Ya ha bajado, pero por lo menos de 2018 hacia acá ha bajado un poco la tendencia. Sin embargo, se habla mucho más que en ese entonces. Y sí, digo, muchos nos cuestionábamos de cuál es el propósito, ¿no? Porque ese segundo intento de tapar el sol con un dedo. ¿Quién iba a pensar que 4 años después, no, 4 años después, en unos meses regresaba López Obrador y pues comenzaba todo otra vez la batalla para el 18, después de que intentaron un par de años antes desaforarlo, ¿no? Que eso yo creo que fue uno de los mayores errores que pudieron haber cometido en esta transición entre Fox y Calderón. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya lo pusieron en charola de plata para que cuando él decidiera regresar, y así fue, llegara con toda la fuerza. Entonces ellos mismos, no, porque lo que te mencionaba el programa anterior, una mentira o aquel que dice mentiras, por lo menos desde una visión un poco educativa, se dice que es una persona inteligente. Pero cuando hablamos de si esto se da a temprana edad, es decir que el humano tiene la capacidad de crear situaciones en las que pueda justificar alguna acción, y se da mucho en los niños. Entonces, de acuerdo a esta capacidad de mover situaciones, contextos, ideas, e incluso la realidad, ¿no?, en frente de sus papás, puede ser un síntoma de una gran inteligencia. Pero cuando ya no es inteligente, cuando lo haces y no se cumplen todos estos criterios, de que de verdad cada mentira está tan bien diseñada, tan bien argumentada, que te das cuenta que es una mentira. Y es lo que ha sucedido, por lo menos, desde finales de... No, yo creo que desde Fox para acá. Yo, a partir del 2003, que ya fue a la mitad de su mandato de Fox, a este pacto por México, o sea, 10 años después, se les cayó el teatro. Y ya las simulaciones, por ejemplo, ahorita estamos viendo, ¿no?, lo de Vallarta, ya era así como ya cosas totalmente descaradas. Entiendo la función, pero lo que también me gustaría poner sobre la mesa es de que las mentiras no son para cualquiera. Y ellos ya no saben ni a la fecha mentir, y lo estamos viendo con sus acciones, ¿no? Caen en el ridículo, en lo absurdo. Sin embargo, y lo que tú mencionabas también en podcasts anteriores, hay algunos que siguen creyendo en esas mentiras. Entonces, si pongo sobre la mesa el concepto de inteligencia, ¿quién es aquí el inteligente? ¿O quién se piensa ser inteligente? ¿O de dónde viene esta parte de inteligencia? ¿Del que miente? ¿Del que le mienten? ¿O el que sabe que aunque le mientan, se la cree? Lo pongo ahí nada más. Yo la pongo más fácil. Olvidémonos si es mentira o es verdad. Alguien emite algo y alguien la recibe, ¿no? Uh-huh. La política es eso. Si la mayoría son receptores, tienen que creerle al que emite el mensaje. No importa si sea verdad o falsedad. En la medida en que dejen de creerle, deja de funcionar. Y aun cuando diga verdades,
ya no le creen. Ujú. Entonces, el problema no es si lo que emite un político es verdadero o falso. Si el auditorio que recibe sus mensajes le cree o no le cree. ¿Qué cosa cree? Pues cree que lo que le están diciendo es verdadero. Pero cuando el auditorio empieza a distinguir entre verdadero y falso y empieza a ver que les están hablando de puras falsedades, aun cuando este emisor diga una verdad, ya no le van a creer. Lo que dicen del Pedro y el lobo, ¿no? Ujú. Tanto los engañó que se dieron cuenta que era un engaño. Y cuando les estaba diciendo que verdad ahí venía el lobo, pues nadie le creyó. Entonces, mucho tiene que ver la recepción del mensaje. Si la recepción del mensaje, no importa si es verdadero o falso, pero se recibe como verdadero, pues ya la hizo. Entonces puede manipular a ese auditorio con la palabra. Pero cuando el auditorio se empieza a convertir en un auditorio, digamos, crítico hacia esa persona que envía el mensaje, porque en una, dos, tres ocasiones se le exhibe como mentiroso, la quinta ocasión que diga verdades, ya no lo van a pelar, ya no le van a hacer caso. En términos funcionales, un político al que ya no se le cree, aunque diga verdades, pues deja de ser operativo, no puede operar, ya no sirve, ya no resulta inútil. En estas guerras culturales está en mostrar que el otro es un falsario. Y fíjate, tú hiciste alusión a este pacto contra la violencia, ¿no? ¿Quiénes lo firmaron? PRI, PAN y el PRD. Ujú. Con esto pensaban que ya López Obrador estaba liquidado, porque para que López Obrador pudiera prosperar, no lo iba a hacer con ninguno de estos partidos, porque los miembros de estos partidos pensaban que ya estaba liquidado. Tenía que formar su propio partido y por los requisitos que están establecidos por ley para la formación de un partido, dijeron, jamás lo va a lograr. Pues no solamente lo logró, sino los desplazó hasta, bueno, al PRD hasta su extinción, y al PAN y al PRI casi, ¿no? Vamos a ver cómo les va en el 27. ¿Por qué no hay un nuevo partido? Porque está difícil cumplir con lo que marca la ley, ¿no? Tener primero un número mínimo de militantes. No recuerdo cuántos son, pero son miles. Hacer asambleas o municipales o nacionales. Nacionales creo que 20, con un número mínimo de asistentes. Aspiraron más de 20 personas, grupos, para formar un nuevo partido, entre ellos Verástegui, ¿no? Solamente hay una sociedad, una asociación ciudadana que está muy cerca de lograrlo, porque sí tiene ya creo que más de una decena de asambleas nacionales, pero le falta la mitad. Y el problema es que en febrero termina el periodo para hacer todas esas asambleas. Ya llevan casi un año y apenas llevan una parte. ¿Les dará tiempo? Bueno, pues todo eso se hizo con Morena, ¿eh? Se fueron cumpliendo poco a poco todos los requisitos hasta que tuvieron que admitir
que López Obrador iba nuevamente a ser candidato por un nuevo partido. Y ya sabemos la historia, ¿no? Entonces, ¿en dónde radicó, desde mi punto de vista, la fuerza de López Obrador? Y él lo decía, y tiene razón. Me convertí en una autoridad moral que significa una autoridad política, lo que significa que puedo convocar y hacer que la gente haga lo que yo le pida. ¿Y qué le pidió a la gente? Pues su voto. Y en el 18 fue muy clara, que la gente le creyó y dijo, voy a votar por ti, y votó por él. Todo el mundo pensaba que no podía llegar ni siquiera a la presidencia. Llega, y con una amplia ventaja. Y luego esa autoridad moral se repite en el 24. Entonces apoyan a Claudia porque fue la corcholata que decidió López Obrador, ¿no? Y además maniobró de tal manera que dio muestra ante la gente que era muy hábil, que se había descorcholatado, ¿no? Del Augusto, del Monreal, del Ebrard, o sea, no pollitos, ¿no? Gallos. Y sacó adelante a su gallina. Y esto todavía no termina. Todo esto tiene que ver con esa parte que debe tener un líder político para que la gente acepte lo que él dice y haga lo que ese le pide que haga. En términos de procesos electorales, ¿qué es lo que se pide? Pues el voto. Para tal fecha quiero que tú vayas a una urna, una casilla, y deposites en una urna un voto por mí. Y súmale. Y quiero que ahora lo hagas por ella. Y súmale. Los otros no tienen la fuerza para convocar más que a una minoría. No le ha permitido sobrevivir. Y así sobrevivir. Perder no. Pero en el 27 yo creo que más de un partido se va a ir. Y entre ellos está el PT y el Verde, ¿no? Alguno de esos se va a ir, y del PRI y del PAN, uno de ellos se va a ir. Ese es mi pronóstico. Y puede ser más grave, ¿no? Pero bueno, hasta ahí me animo a hacer mi pronóstico. ¿Cómo la ves? Pues a nivel federal sí. A nivel estatal depende de algunos. Pero digamos en las zonas más locales, no lo sé. A nivel federal sí, o sea, la gente va a seguir apoyando a Morena. Por lo que tú acabas de argumentar. Sin embargo, te digo, ya en lugares muy específicos, sobre todo eh, en donde hay más difusión, ¿no? Y donde deberían de poner más atención. Por eso ahorita que mencionabas todo ello, me estaba preguntando, bueno, esta influencia política, moral de López Obrador, pues alcanzó hasta para algunos que muy difícilmente en otro contexto hubieran estado en un puesto político, ¿no? Y no me refiero a alguien en específico de un gobernador, un presidente municipal, que ya tuvimos aquí en Puebla malas experiencias, ¿no? De cuestión de Morena, principalmente en el municipio. Sino me refiero, por ejemplo, a alguien que, y por ahorita la mencionamos al principio de este podcast, que sí fue, o por lo menos ella levanta la bandera cada vez que puede, de decir, a mí me puso López Obrador, ¿no? Que es esta Lili Telles. Entonces, ¿cómo es que algo que aparentemente es cierto, así lo fue, lo intentan utilizar para no solamente mentir, sino para engañar
a quienes pues saben que no le pueden creer y para tener todavía el apoyo de los que todavía le creen. Porque todavía hay un gran número que por creencias, por fe, por lo que tú quieras, todavía dicen, no, pues tenemos que apoyarle porque si no, esto que se está construyendo no nos conviene. Porque hay algunos que que tienen que creer por cuestiones lógicas de acuerdo a su estatus, ¿no? Llámese que sea un intelectual, llámese que sea alguien académico, un empresario, un dirigente de un grupo social, eh, a lo mejor pertenece a una asociación civil, etc., ¿no? Entonces tiene que, de alguna manera, creer, aunque su lógica, aunque su sentido común sepa que no debe, pero tiene que hacerlo. Entonces todavía hay grupos que con poder, porque no se va a deshacer esto en 10 años, 8 años, en 15, 20. Esto es un proceso largo eh, que va a resistir, ¿no? Ahorita lo vemos un poquito con Bolivia, ¿no? Cómo fue ese proceso. Eh, las caídas que ha tenido Brasil. Eh, Colombia va para ese rumbo más o menos, ¿no? Entonces, en México todavía hay un tramo en el que difícilmente se ve esa realidad, pero muchos sí lo están utilizando como de esa es nuestra única esperanza de decir que esto va a suceder para tener una contratesis de lo que nosotros queremos, que es lo mismo que ellos, pero de manera diferente, ¿no? O sea, son ya pro 4T, pero no son 4T. O sea, otra, en este caso, contradicción. Pero así han llegado a ese punto, ¿no? En el que puede sonar a cosas ciertas, hasta cierto punto con buenos argumentos, pero lo que tú ponías la analogía muy clara, ¿no? Lo de eh, el niño y el lobo, ¿no? Porque sí, hay cosas que sí están pasando, hay cosas que no podemos decir, no, pues todo está bien, ¿no? Si hay problemas muy graves que no le corresponden del todo a la presidenta, porque ella bien sabe que eso iba a tener que suceder. Yo creo que hasta si es que en algún momento lo hablaron, yo me atrevería a decir hace años, ¿no? Inclusive cuando empezó el movimiento con López Obrador, esto ya lo veían, ya sabían que iba a pasar. Ya casi, así como es una científica y un estadista, yo creo que hasta tienen los tiempos más o menos calculados de en qué momento tenía que pasar cierta situación y quién iba a tolerar físicamente, emocionalmente, pues esas dificultades. Tú mencionabas mucho la cuestión de la biología. Vamos a ver si comienza la construcción de los morenistas más jóvenes. Porque los que supuestamente se subieron al camión y que por allí, no sé si te acuerdes de, ¿cómo se llamaba este movimiento? Yo soy ciento, ¿cuánto era? 132, creo. O 103, algo así es. Hubo por ahí un par que todavía están en activos como diputados locales, no me acuerdo si del estado o de sus ciudades, que estaban pegando duro de ese movimiento. Yo soy 132, ya me acuerdo. Entonces, eh, vamos a ver si alguno por ahí, uno ya prácticamente desapareció, el otro todavía anda intentando llegar a las grandes ligas, pero
se necesita gente nueva. Se necesita que ya comience a dar chispazos a alguien que que pueda aguantar la gran presión que lo tuvo que hacer durante no sé cuántas décadas López Obrador. Lo estuvo haciendo a la par junto con Claudia Sheinbaum, hoy presidenta, y que espero en los próximos meses comience a surgir alguien con esas características, porque de lo contrario esta situación interna que la hacen pública como pueden y cuando pueden los de la oposición, va a llegar un punto en el que puede que se voltee un poquito, ¿no? Este proceso que te estábamos mencionando. Porque ahorita, de alguna u otra manera, tanto el pueblo le cree al movimiento, no tanto al partido, sino al movimiento, y por ende al partido de manera indirecta. Y por el otro lado, los opositores, que son todavía de un grupo minoritario, pero de gran poder, pues tienen que convencerse para seguir creyendo en esta hoy oposición. Aquí es a dónde se va a romper esta parte de la confianza, porque es un concepto que se necesita para poder inclusive negarse que lo que está escuchando es una mentira, sino que es algo que ni siquiera es verdad, sino que le dé certidumbre. López Obrador logró romper esos hilos en el 18. Lo logró hacer y durante su presidencia. Claudia Sheinbaum ha estado muy ocupada en cuestiones fuera del país como para hacer ese proceso. Digo, López Obrador también lo tenía, pero él se enfocó más en lo que pasaba en el país. Inclusive no creo que si salió a un encuentro de política fuera del país fue una vez, si no me recuerdo, y nada más, y fue para pues estar en una reunión con todos los líderes de Centroamérica y ya. Y creo que fue por la cuestión de lo que pasó en Ecuador, pero por otra cosa no salía. Sin embargo, Claudia Sheinbaum sí ha ido a varias reuniones fuera del país. Y creo que también por ahí López Obrador fue a Estados Unidos. Tuvo una o dos reuniones, una con en su momento con Trump y otra con Biden, ¿no? Entonces, fueron 3 veces, quizás 4. Claudia Sheinbaum ya lleva varias. ¿Por qué? Porque la historia así lo requiere. Entonces, este proceso de la mentira sí tiene una caducidad. Tiene su función. Pero cuando ya no cumple esa función, ya vimos cuáles son las consecuencias. Ahorita ya lo comentaste en el caso del PRI, del PAN, del PRD. No va a suceder pronto. No porque las políticas que sembró López Obrador todavía van a tener efecto, por lo menos yo le calculo una década o un poquito más. ¿Y después qué? Entonces, este cambio generacional va a ser clave, pienso yo, para seguir estirando lo más que se pueda esta parte de la certidumbre, y ojalá que sea hacia, o tienda hacia, mantener la confianza del pueblo y no solamente de lo que era antes, ¿no? Que los que tenían confianza eran los de arriba y por ende todos los demás pues estaban obligados a confiar, ¿no? Aquí ahorita es un poco distinto a tal grado que aunque es desigual en cuanto a número, pero en cuanto a poder y sobre todo en el voto, pues están por lo menos en etapas de meseta como ahora, aparentemente parejas, ¿no? En elecciones federales saben que van a perder, pero mientras el campo está puesto para que la mentira cumpla esa función. La cosa es hacia dónde va la balanza, porque sí, o sea, serán muy absurdas las mentiras que la oposición ocupa o que pone sobre la mesa,
pero siguen cumpliendo esa función. Siguen teniendo creyentes, siguen teniendo quien les crea. Y eso yo creo que es mucho más peligroso que todo lo demás. ¿Por qué? Porque son personas, digo, podría utilizar otro adjetivo, pero me quedo con ello, que tarde que temprano podrían regresar a tener una influencia, ojalá que no, sobre los que en su momento eran totalmente subordinados. Y que hoy, por este movimiento, por lo menos hay resistencia. No sé, yo así lo veo. Pues hay una enorme, perdón, hay una enorme diferencia. 18, 24, 27, 30. En el 18, del 18 al 24, había que dar a conocer, pues, el proyecto, ya con detalle. Pero al mismo tiempo, el objetivo era el plan C, que no resultó en el 21, Pero la tirada del López Obrador era que la última parte de su sexenio se hiciera con las 2/3 partes de las cámaras. Y no solamente no ocurrió, sino de alguna manera PAN salió un poco fortalecido. Eso en el 27. 27 no, en el 21, perdón. En el 21. En el 24, el objetivo ya no era la difusión del proyecto, porque el proyecto ya había sido expuesto pues, en todas las mañaneras. Las mañaneras es el foro por excelencia. ¿Cuál era el objetivo? El plan C. Y se logró. En el 27, el objetivo va a seguir siendo conservar el plan C. El problema es que no va a haber elecciones federales. No se va a elegir a un presidente, sino solamente en algunos estados al gobernador, y eso sí, en todos lados, senadores y diputados. Uh-huh. Estamos a 2 años para definir, bueno, a 1 año, para definir a los candidatos. Y tienen que ser candidatos convincentes. Yo lo que veo en Morena es que ya están en un proceso de desgaste. Esos antiguos, que como tú dices, los que se subieron al tsunami, ya les llegó su término. Yo creo que ya no van a poder seguir avanzando ni Monreal ni Adán Augusto, e incluso me atrevo a decir Noroña. Tendrán que venir nuevos personajes. ¿Se están formando? Yo creo que sí. Nos están preparando para hacer una buena campaña para el 27. Depende de esto que efectivamente Sheinbaum pueda seguir gobernando con las 2/3 partes del Congreso. Si no, ya no va a haber reformas. Entonces, tiene que ser, con la experiencia del pasado, muy cuidadoso el proceso de formación que ya debe estar en marcha, y selección de candidatos. Y un perfil que yo veo en la mayoría de candidatos para el 27 es que van a ser jóvenes, porque de ellos uno tendrá que salir, o una, como candidato presidencial para el 30. Y en la cuarta transformación sí hay. Yo he podido constatar en 2, 3 ocasiones que sí hay ese talante estratégico, que no se quedan en el corto plazo, en el hoy, en el mañana, no. Vamos a ver dentro de 1 año, 2 años, 3 años. O sea, se tiene que calcular, se tiene que planificar.
políticamente. ¿Y qué quiere decir? Colectivamente, que la gente se vaya comportando de tal manera que el objetivo para el 27 sea el voto de las 2/3 partes, para el 30 seguir conservando este voto y obviamente por casi en automático la presidencia, ¿no? Ujú. ¿Hay escuela de formación política en Morena? Sí, la hay. La que dirige el Fisgón, trabajan todos los días. Y pues en el terreno, porque la escuela de formación está en la Ciudad de México y en un lugar bien difícil. Yo ya fui y cuesta mucho trabajo llegar. Claro, sus cursos de formación no son en el sitio nada más, sino también a distancia, ¿no? Y hay mucha gente que está participando. Y hay un montón de cursos que se dan ahí. Pero donde está la granja, por decirlo de alguna manera, de los nuevos liderazgos, están en el terreno, están trabajando ahora pues, con alguna organización política, en algún proyecto político, y pues por supuesto que como es de alcances limitados, un distrito, un municipio, pues ahorita no se ven mucho, pero de que hay una granja de formación de liderazgos, sí la hay. Y vamos a ver qué frutos tiene este esfuerzo de planificación, de formación de cuadros políticos. ¿Por qué van a ganar? Porque por deficiente que sea esta formación de cuadros, los otros no tienen nada. Y cada vez van a tener menos posibilidades si no sacan votos suficientes, lo que significa que se les van a reducir sus prerrogativas. ¿Dónde pudieran ellos, y lo están haciendo de alguna manera, formar a sus cuadros? En las universidades. Ujú. Y sí lo están haciendo. Entonces, en la UNAM está muy claro que hay toda una sociedad, asociación, sobre todo de investigadores y profesores, que se han manifestado anti-4T, que seguramente influirán en algunos estudiantes, ¿no? En la UAP se hizo mucho tiempo así, cuando el Partido Comunista administró la UAP, tenía su formación de cuadros, y se formaban células, en fin, un sistema complejo donde a partir del salón de clase se organizaba la gente con el propósito de ganar la rectoría y conservarla. Ya no lo pudieron hacer, pero había esta posibilidad de formar cuadros. Yo creo que es el espacio más importante, creo yo, que tienen los opositores de formar cuadros, si así lo tienen planeado en las universidades tanto públicas como privadas, ¿no? Yo creo que las privadas han tenido más éxito. Si lo vemos entonces estratégicamente, ¿quién estará caminando hacia en el 27 ganar las elecciones? Morena las va a ganar, pero Morena no tiene como objetivo nada más ganar las elecciones, sino obtener el Congreso de manera tal que vuelvan a repetir la experiencia de contar con las 2/3 partes. Pero no basta con ganar, tienen que ganar una mayoría calificada. Los otros, con no perder mucho, por mucho, creo que ya se van a sentir satisfechos.
Si ganan por mayoría en algunos lugares, va a ser grandioso. No tienen en mente ganar por mayoría calificada porque es imposible, ¿no? Para ellos. Así que yo la veo de esa manera. Y por lo que puedo o he podido ver, y eso también se ve en la calle, ¿no? Caminando por la calle, subiéndote al transporte público, escuchando lo que dice la gente, cómo se comporta en algunos. Por ejemplo, para mí, Puebla es un buen observatorio los domingos. ¿Qué pasa en el Zócalo? El Zócalo se convierte en un lugar de reunión muy popular, ¿eh? Los payasos convocan a mucha gente. Aunque los quitan. Y ahí están. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quién es su auditorio? Y además veo que disfrutan, tanto unos como otros. Pues es gente, digámoslo así, de las condiciones menos favorecidas en México. Y aunque se cuelan también, veo personas de otro nivel económico que también les gusta ir a ver a los payasos, pues eso es una especie de campo para medir cómo están las cosas en un sector de la población que es la mayoritaria, ¿eh? Hay más pobres que ricos. En la pirámide, la base es mucho más amplia, como toda pirámide, que la cúspide. Con la política de asistencia, o sea, de bienestar, apoyos de bienestar, que va dirigido a esa gente, sobre todo, este informe que sacó el INEGI de 13 millones, más de 13 millones de pobres que abandonaron su condición, es un potencial votante para quién. Así, llanamente, y sabiendo nada más aritmética, 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Esas personas que salieron de una condición de pobreza, razonablemente, ¿por quién van a votar? ¿Por quién le conviene votar? Entonces, va a haber una disputa interesantísima en el 30% de mexicanos que históricamente, no salen a votar. Aquel partido que logre meterse con este enorme número, la tercera parte de mexicanos, ¿no? Son millones. Son 30 millones de mexicanos que no salen a votar. Pues hacerse de 1, 2, 3, 5 millones de estos será muy productivo. ¿Quiénes tendrán el poder, la potencia para convencerlos? No a los 30 millones, a la cuarta parte, a la quinta parte, a la sexta parte, lo que sea. Pues tienen más posibilidades los de un equipo que los del otro, porque tienen propuestas, ¿no? Y además tienen el control de una cosa que es súper importantísima en la política, el control del presupuesto. Así que ya, aunque es muy temprano, ya hice mi pronóstico. Morena va a ganar por mayoría calificada para el Congreso, para diputados y senadores. Y obviamente, a lo mejor va a perder 1 o 2 gobernadores, no más. Pues yo lo veo un poquitito diferente. Sí va a ganar, pero sí temo que no va a lograr la mayoría calificada. Por eso es que se necesitan las reformas ya. No hay tiempo. O sea, en el momento en el que, ya en unos días, ¿no? Que tome posesión la nueva corte
la nueva Suprema Corte de Justicia, donde normalmente había grandes topes o baches, ¿no? En cuanto a las reformas, pues se tiene que ver. Yo pienso que eso va a ser clave. Si ya no hay los obstáculos que sí tenía López Obrador, porque tenía todo en contra los primeros 4 años prácticamente. Todo, pandemia, jueces, no tenía la mayoría de la Cámara de Diputados, tampoco de senadores. eh, Todavía estaba en veremos muchas políticas que intentaban. En algunas los del PRI dieron el brazo a torcer, en otras no, porque fueron también clave en todo ello. Aún así, los números son cada vez menos para el PRI por cuestión histórica. Como bien mencionas, el PAN fue el más beneficiado en todo esto. Y hizo lo que hizo López Obrador. Ahorita, con todo eso modificado, sí se tienen que ver muchas cosas en estos. ¿Qué le quedaría a esta eh, Cámara de Diputados y Senadores? ¿Como 2 años de gestión, más o menos? Sí, ¿no? Que apenas van El, un 20 año. Apenas el van un año. 27 es la renovación. No, sí, pero tomarían por eso, o sea, todavía les queda 2 años, hasta septiembre del 2027, ¿no? Porque las Sí, elecciones serían digamos. en junio del 27. Entonces, van a tener 2 años para, pues, si no hacer una constitución nueva, como si se, se pensaba que iba a suceder con López Obrador, que, te digo, tenía todo en contra y aún así se pensaba que podría ser posible. A lo mejor no llegar a tanto, pero sí que las reformas se lleven a cabo y que la nueva camada, llamémoslo de alguna manera, de morenistas, pues tengan una visión diferente para que con esos cambios constitucionales, ahorita hablabas de presupuesto, por ejemplo, tiene que salir el país porque tiene que salir. No es tanto de si el partido, o sea, tiene que verse como un objetivo nacional ya. Porque toda esta chamba de si Morena, que si Movimiento, que si esto, ya le tocó a López Obrador. O sea, ya hizo lo más difícil. Junto con todos los que en ese momento se levantaron, ¿no? Porque fueron miles. Y de ahí se sumaron a millones para el 18. Pero ahora sí, a partir del siguiente mes, se tienen que comenzar a ver cosas diferentes. Por eso esta crisis que ahorita estamos viendo, pienso que se está dando por ello mismo, porque todavía dentro de Morena hay quienes no les convienen los nuevos jueces que van a llegar. Y que aunque algunos que ahorita, por ejemplo, están votando a favor, ¿no? De eh, pues cosas que van en contra de la 4T, pues de todos modos eh, están sabedores o sabedoras algunos jueces que cuando llegue la nueva Suprema Corte de Justicia, pues ya no va a haber, por lo menos eso se piensa, o desde afuera, yo soy de los que percibe yo, esa presión, por lo menos interna, de los demás magistrados. Entonces, con estos otros sí va a haber esa otra presión de, a ver, ya no es todo lo que te digan, ¿no? O te amenacen, porque lo han mencionado muchas veces, ¿no? De las presiones que hay por los que tienen todavía aún, siendo minoría, tienen un gran poder, ¿no? Sino ahora es de, no estás solo, ¿no? No estás sola. Vamos a ver cómo le hacemos, pero tenemos que jalar parejo. A favor de la justicia, ¿no? No desde quien tenga más o quien tenga menos, ¿no? Pero históricamente quien le ha ido peor ha sido a las mayorías, ¿no? Entonces tendría que ser esa la tendencia. Y si van hacia las mayorías para ver, para que se compense un poco la justicia y el movimiento va con esa
línea. Entonces, es clave lo que suceda en estos próximos 24 meses. Clave. De lo contrario, puede que haya una... ¿cómo le mencionaste? Una granja o un centro de planeación o de trabajo, lo que tú quieras. Aún así estén los programas constitucionales, porque no son sociales, son ya constitucionales en algunos. O van a tender hacia que sean constitucionales. Algunos otros. Eh, Aún con ello, si es que no se logra, yo me atrevería a decir una especie de plan D, entonces sí peligra por lo menos la mayoría calificada para el 27. Yo no soy tan optimista como ahorita lo acabas de mencionar. Va a ganar, va a ganar. Pero no creo, y ese va a ser el mayor logro, como lo han hecho en las últimas elecciones, ¿no? El PRI, el PAN, el desaparecido PRD, festejaban el que no tuvieran más que la mayoría simple, ¿no? Con eso ya se sentían satisfechos. Decían, lo logramos, ¿no? Es lo que van a festejar el 27. Si es que no sucede, ni siquiera es algo extraordinario, es lo que se ha ido deconstruyendo, porque está muy en boga esa palabra, ¿no? En estos días. A nivel federal y en los poderes, ¿no? De la nación, estos conceptos que comenzaron por un movimiento y que ahora se están ya convirtiendo en algo palpable, de que si no se hace nada concreto, no solamente para el beneficio de los ciudadanos más pobres, sino en general para México, entonces ahí sí, todo lo que ahorita pueden ser mentiras se pueden convertir en probables realidades y quizás hasta verdades para algunos, que en algunos ya está tomando efecto, para decir no, Morena no está cumpliendo, vamos a buscar otra opción, y entonces la oposición ahí empiece a decir este es mi momento, diría la tortuga de ahí de Kung Fu Panda, ¿no? Y entonces vayan con todo y pase lo de Bolivia. Así que yo soy todavía más catastrofista, no tan optimista como tú, pero digo, ojalá se cumpla lo que tú dices, pero todo depende de esos próximos 24 meses. No sé, Tony, es lo que yo observo, viendo todo lo que pasa dentro de Morena. Deja de decir, lo dicen los noticiarios, yo no veo los noticiarios, a veces ni las redes sociales, sino el cómo es que inclusive le preguntan situaciones hasta cierto punto irrelevantes a la presidenta de lo que suponen, o a veces son cosas concretas, de los morenistas que fueron de primer nivel o intentan mantenerse allí, pero que como tú dijiste, ¿no? Bien saben que ya no van a poder ir por puestos más ambiciosos más que los que tienen, y quieren conservarlos lo más que se pueda, y por ahí, aunque el nepotismo ya no está permitido, pues lograron retrasarlo por lo menos hasta el 2030, ¿no? 2027, si no me recuerdo, para tener esos poquitos beneficios que todavía el sistema anterior les permitía. Yo soy más catastrofista, no tan optimista como tú, Tony. Ese es mi comentario. Ya cada uno pintó su raya. Ya. Y pues ya casi nos echamos 2 horas, tú. Pues lo normal. Y pues como que hay un poco de, no sé si sea la atmósfera, pero me siento más cansado que otras veces. Solamente quiero recordarte, Roberto, y así a los que nos escuchan, que el próximo lunes, o sea que estamos a unos días para que la nueva corte se instale. Y como tú bien dices, un elemento que es obvio, por lo menos no va a jugar en contra de la presidencia, ¿no? Se espera eso.
Entonces, pues hay que ver qué es lo que pasa. Ya cuando para nuestro próximo programa ya tendremos nueva corte, ya podemos tener la experiencia de cómo es que llegó. A ver qué dicen, cambian actitudes, posturas, lenguaje corporal, o sea, va a estar bueno. Sí. Sale, pues, México, el árbol de los mil frutos. Los invitamos para que nos escuchen, comparta con nosotros este espacio la próxima semana. Hasta entonces.